Empezamos. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos que hayan venido, porque no, hoy es sábado, los sábados siempre se tienen algunas obligaciones familiares y tal, y bueno, yo me he encantado de que estén todos ustedes aquí, agradecerles la asistencia y también yo lo que haré ahora será dar un esbozo, les presentaré a los ponentes y agradecerles tanto a la Asociación Española de Afectados del Linfoma su colaboración en cuanto a lo que va a ser el pago del catering, algunas cosas de organización, y agradecerles también a mi institución el que nos permita celebrar jornadas de este tipo aquí. Contamos hoy con la presencia de don José Rodríguez Bello, que es el subdirector de Atención a la Ciudadanía, y él les dará a ustedes la bienvenida. Luego contaremos con Antonia García Nieto, que es psicóloga, que ya la conocen ustedes ya de más veces, que muchos son pacientes también de ella, y que nos hablará de una cosa importante como es el quimiocerebro y lo que es la difusión cognitiva que estamos viendo en pacientes, porque y cada vez nos está preocupando no únicamente lo que es el conseguir respuesta completa de la enfermedad y tal, sino aspectos relacionados con la calidad de vida, y el quimiocerebro es una cosa que ahora ustedes reconocerán los síntomas, pero que nadie le da importancia. Nosotros queremos establecer un programa en el que podamos detectar problemas de este tipo por intentar darle solución, y que a partir de ahora forme parte de un trabajo habitual en nuestra práctica clínica. También luego habrá un café aquí en la cafetería del hospital. No sé si habrá también churros, me imagino que sí. Y luego hablará Diego Villalón, que es un trabajador social, es miembro de la Asociación Española de Afectados de Linfomas, y que va a hablarnos del tema de voluntariado, en cuanto a que los pacientes se implican con otros pacientes. Luego me van a tener que aguantar a mí durante un rato grande, que les hablaré de lo que son los últimos, no avances, porque yo no les voy a hablar de las cosas que están por venir. Lo que les voy a hablar un poco es cuál es la situación actual de los tratamientos, tanto del linfoma como del mieloma, con la idea de que ustedes vayan haciéndose cargo de que en estos momentos también difíciles para la administración, nosotros estamos contando con una medicina ciertamente avanzada y que no está sufriendo, al menos de momento, ningún tipo de recortes, para que eso también les pueda dar tranquilidad. Luego, a continuación, ya mi amigo Antonio Lorenzo, que es decano, pero además también es oncólogo del Hospital de Puerto Real y tiene mucha experiencia en todo este tipo de cosas, hará unas conclusiones finales y bueno, y podrán ustedes sobre todo hacer todas las preguntas que quieran, sin alargarse demasiado, porque después hay también una cervecita sin alcohol, para que podamos disfrutar un rato. Ahora le doy la palabra a don José Rodríguez Bello, que les dará la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. La verdad que para mí es un placer y un privilegio estar aquí con todos ustedes, y bueno, yo tampoco les quiero quitar mucho tiempo a los ponentes, que realmente son los importantes. Únicamente aprovechar, como digo, esta oportunidad para darles la bienvenida, para ofrecerles, vamos a separar un poquito esto, ofrecerles nuestras instalaciones, que son suyas, estamos en su casa, y pues, realmente pues congratularnos porque se mantengan este tipo de actividades, ¿no?, en nuestro centro. Voy únicamente a hacer un pequeño repaso sobre algunas cosas que considero importantes en la relación del centro, sobre todo con los colectivos, como mucho de lo que ustedes están aquí representando, especialmente a EAL, ¿no? Vamos a ver si el tema de los problemas del directo, bueno, ya parece que está solucionado. En nuestro centro, el tema de la participación ciudadana, el trabajar con pacientes, con sus representantes dentro de la atención de los problemas de salud, han sido prioridad desde hace ya mucho tiempo. En los últimos años, como saben ustedes, ya tenemos una línea marcada dentro de lo que nosotros denominamos participación ciudadana, que no es nada más que darle voz a los ciudadanos. En este caso estamos hablando de grupos particulares de ciudadanos con los que trabajamos, porque
Esto es una asistencia, esto es un centro asistencial, esto es una asistencia a la población y a determinados grupos de pacientes con problemas de salud, como en el caso de las enfermedades hematológicas, pues requieren una serie de actuaciones concretas. Esa es la razón por la que tengamos ya en marcha bastantes convenios de colaboración. En este caso con AEAL lo tenemos también firmado desde hace un tiempo y estamos encantados con el proyecto de colaboración, no solo de participación. Todo lo que tenga que ver con la acción voluntaria, además, todo lo que tenga que ver con el trabajo conjunto para las personas que realmente necesitan de nuestra participación desde todos los niveles, realmente creo que es lo que aporta el valor a nuestro trabajo. Por eso digo que realmente merece la pena el resaltar que este tipo de actividades las hagamos de una manera conjunta. Todo lo que tenga que ver con investigación, todo lo que tenga que ver con asistencia y todo lo que tenga que ver con los pacientes, los ciudadanos y sus representantes trabajando a la vez, lo único que puede dirigir nuestro camino es hacia el éxito. El desarrollo de toda la asistencia dentro de las enfermedades oncológicas es espectacular. En los últimos años estamos teniendo unos avances increíbles que lo único que conseguimos es mejorar nuestra calidad de vida en general, la calidad de la población y que realmente los problemas de salud en este tipo, esta franja de patología se aborden de una manera muchísimo más eficaz y mucho más efectiva con muchísimo mejor resultado. En este hospital, como en cualquiera de los centros andaluces, el sistema sanitario público andaluz, como os digo, tenemos en marcha proyectos concretos de participación. Nos obligamos a establecer elementos que dirijan esta forma de trabajar conjuntamente. Nuestro plan de participación ya ha desembocado en que incluso este año, igual que en el resto de las instituciones, cada unidad de gestión clínica, cada servicio, dentro de su grupo de trabajo incorpora ya a 2 ciudadanos, de manera que la voz de las personas sea oída, tenida en cuenta y participan como un miembro más en el trabajo de las unidades, ¿no? Exactamente igual que los profesionales, porque todos somos importantes, todos nuestros puntos de vista aportan y nadie es más experto que un paciente en relación a lo que siente, a lo que vive y cuáles son sus necesidades. Una cosa son los conocimientos científicos, que está claro que es la responsabilidad del profesional, pero realmente quien conoce desde dentro los problemas que da una enfermedad es quien la padece. Entonces es fundamental que todos estemos juntos en este tema, porque desde uno de los lados no se conocen las perspectivas del otro y realmente es necesario que hablemos. Por eso este tipo de actividades, y me repito, aportan el valor de que se puedan poner en común cosas, un foro compartido en el que nos va a permitir, seguro, aclarar cuestiones muy importantes para todos y en cualquier caso, al menos poner encima de la mesa cuestiones importantes desconocidas o por tratar de aquí en adelante. Por ello, la participación ya no solo se hace a nivel particular, sino por representación, como les digo, en asociaciones, en colectivos. Nosotros no solamente trabajamos con asociaciones de pacientes, también trabajamos con representantes de los consumidores, de usuarios en general, con representantes de los propios vecinos, de personas que no son usuarios normalmente del centro, pero que también son sus representantes, las asociaciones de vecinos del área hospitalaria, por ejemplo, porque todas las opiniones son tenidas en cuenta. En este sentido, les digo que nuestro plan de participación hasta ahora ha tenido 4 pilares que ya hemos cubierto en los últimos 2 años y que, fruto de la misma, creo que estamos en una situación en el que la asistencia, en el que la atención y en el que el trabajo conjunto es seguramente el camino de futuro que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias, no les quiero quitar más tiempo y lo dicho, bienvenidos y están ustedes en su casa. Muchas gracias, José. Y ahora lo dicho.
va a hablar del cine cerebral. ¿Se oye mejor? Bueno, antes de comenzar quiero agradecer a los organizadores la invitación a participar en esta jornada, así como a todos ustedes la asistencia. Sé que la hora no es demasiado buena para vosotros, así que doblemente mi agradecimiento. A lo largo del día, ya seamos niños, adolescentes o adultos, en el trabajo, en casa o en la escuela, nuestro cerebro utiliza todo un repertorio de capacidades sofisticadas. Las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten razonar, pensar y resolver problemas. Y va a incluir una serie de habilidades para comprender y utilizar el lenguaje, focalizar, mantener y dividir la atención, reconocer los objetos, clasificarlos y ubicarlos en el espacio, aprender y recordar información nueva, planificar, ejecutar y supervisar nuestras propias actividades y resolver problemas. Lo que nos va a permitir realizar actividades como tocar música, planificar un itinerario para nuestras vacaciones, recordar un número de teléfono, reconocer una cara, calcular mentalmente, conducir o simplemente leer. La localización exacta a nivel cerebral de parte de las funciones cognitivas ya se conoce. Así vamos a encontrar funciones cognitivas que se van a encontrar distribuidas de forma difusa y otras que se van a encontrar localizadas en determinadas áreas específicas. Son funciones cognitivas dispersas: la memoria, la atención, la concentración, funciones intelectuales de orden superior, la personalidad y la conducta. Y funciones cognitivas localizadas: el lenguaje, la melodía, la habilidad constitucional, la atención, etc. Ahora hablaremos de la memoria y os he traído este cuadro de Dalí que se denomina La persistencia de la memoria o relojes blandos, que pintó en 1931 y que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 30 años más tarde, Dalí pinta otro nuevo cuadro hablando de la memoria que se llama Desintegración de la memoria. ¿Por qué se le ocurriría a Dalí pintar 30 años más tarde este cuadro? De forma sencilla, os diré que la memoria es la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas. Van a intervenir 3 procesos en la memoria, al igual que ocurre en el ordenador. Codificación de la información, donde se va a preparar la información para que se pueda guardar. Es importante en este proceso la atención, la concentración y el estado emocional del sujeto. También el almacenamiento de la información y la evocación o recuperación de la información. Van a participar además
tres sistemas de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es un tipo de memoria a corto plazo que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Va a durar el tiempo que dura el estímulo mientras se codifica y pasa a un almacén a corto plazo. La memoria a corto plazo o memoria primaria va a guardar la información que necesitamos en el momento presente. Un término más actual que el de memoria a corto plazo va a ser el de memoria de trabajo o memoria operativa. La memoria operativa tiene como utilidad la lectura y comprensión del lenguaje, el cálculo mental, la realización de tareas simultáneas y la memoria prospectiva. Este tipo de memoria prospectiva hace que si estamos en casa con el fuego puesto haciendo la comida, de vez en cuando pasemos a echarle un vistazo, pero no estemos pendientes al lado de ella a ver cómo se hace. Pero sí que cuando vamos a salir de casa, antes de echar la llave, nos acordamos que tenemos la comida puesta y vamos y la quitamos. Deciros además, espérate que se me ha pasado la diapositiva y no veo. Deciros además que si comparamos la memoria de trabajo con la biblioteca, la memoria de trabajo sería esa mesa con esos libros que vamos cogiendo y que luego vamos a colocar en las estanterías. En cambio, la memoria a largo plazo sería esos libros que están ubicados en las estanterías. La memoria a largo plazo va a conservar nuestros conocimientos del mundo para utilizarlo posteriormente. Va a ser nuestra base de datos permanente. ¿Y qué ocurre con la recuperación de la memoria? En esta fase el individuo recupera la información que ha almacenado en la memoria. Deciros que los recuerdos no van a ser copias exactas de la información o de la experiencia que tenemos, sino que la memoria los va a reelaborar en el momento de la recuperación. Así recordamos mejor aquel material que ha sido significativo para nosotros y que está bien guardado. Y el olvido. El olvido es la imposibilidad de acceder a los contenidos de la memoria más que a la destrucción del recuerdo. Un olvido se va a producir por una saturación de información o fallo en la recuperación. La atención. Yo espero que ustedes no estén igual de atentos que están estos señores, ¿no? Vamos a ver. Es una función cognitiva que permite que nos centremos en un determinado estímulo o información relevante. Hay distintos tipos de atención con distintos niveles, pero nosotros nos vamos a centrar en la atención dividida. La atención dividida es la capacidad para responder simultáneamente a diferentes estímulos y tareas o demandas diferentes durante la realización de una misma tarea. Así podemos encontrar a esta señora que intenta darle de comer al niño, hablar por teléfono o leer algún tipo de documento. La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una actividad de forma selectiva sin permitir que el pensamiento entre en elementos ajenos a ella. La distracción no va a ser la pérdida de la atención, es la pérdida de la concentración. Es cuando el pensamiento escapa a otras cuestiones sin que el sujeto sea capaz de mantenerse en
¿Ahora? Bueno. La velocidad de procesamiento hace referencia a la rapidez con la que se realizan las actividades mentales y la respuesta motora. En los últimos años, cada vez hay más evidencia de la asociación entre la administración de quimioterapia y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo conocido con el nombre de quimiocerebro, quimioniebla, disfunción cognitiva por quimioterapia o disfunción cognitiva mínima. Son muchas las funciones que se van a ver afectadas: la velocidad motora, la memoria de trabajo, la memoria episódica, memoria remota, etc. Los síntomas principales de este cuadro se van a relacionar con la pérdida de la atención y la memoria, así como de habilidades visoespaciales, de aprendizaje y de razonamiento durante y después de la interrupción de la quimioterapia. Como ya hemos visto, son muchas las funciones que pueden haberse alteradas. Yo entraré en detalle en 5 de las que considero que más afectan a los pacientes con cáncer: la capacidad de la memoria de trabajo, la recuperación ineficiente de la memoria, la concentración, la atención dividida y la velocidad de procesamiento. En primer lugar, la pérdida en la capacidad de la memoria de trabajo, que está involucrada en el almacenamiento y manejo de la información durante la realización de tareas complejas como razonar, comprender y aprender. Así, si la cantidad de información que la persona puede manejar se va a reducir. Debe aprender 12 palabras, pero solo aprenderá 8. Aunque luego recordará las 8, se va a reducir cuánta información puede manejar a la vez. Y, por ejemplo, puede tener dificultades para recordar el número de teléfono cuando va a llamar. O, por ejemplo, a la hora de leer. Me decía una paciente: me encanta leer y no puedo leer. Leo durante 10 minutos y tengo que dejarlo. No me explico qué es lo que me pasa. En segundo lugar, la recuperación ineficiente de la memoria, olvidando las palabras o olvidando temporalmente el nombre de las cosas o de alguien a quien conoce bien. Esto luego va a retomar, pero el lema sería: funciono porque te recuerdo. Una superviviente decía: una de las cosas que me pasaba es que, aunque uso una pomada para la piel desde hace años, me ocurría que no recordaba el nombre, hasta tal punto que decía: esa cosa del tubo. La concentración también va a ser variable. No es raro que me encuentre con pacientes que me digan: se me va el santo al cielo, me descubro a mí mismo pensando en cualquier cosa menos lo que estoy haciendo, soy incapaz de mantener la concentración ni cuando me hablan. Pero además ocurre que una persona está trabajando en algo y es como si las luces se le apagaran. Luego, cuando se encienden de nuevo, su cerebro se vuelve normal. Respecto al deterioro de la capacidad de la atención dividida, recordar que la atención dividida nos permitía realizar múltiples tareas a la vez, como en este chiste de Forge. Profesión: animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, etc. Ahora no es infrecuente que los pacientes me digan que no pueden realizar múltiples tareas, sino solo una cada vez y no sin trabajo. Van a ser más lentos a la hora de realizar sus actividades. Pero ¿cómo va a repercutir esto en su vida diaria? ¿Cuál va a ser el efecto en la vida diaria? Si no pueden hacer varias cosas a la vez, se van a sentir abrumados cuando ocurren más de una. Van a dejar de ir a reuniones porque va a haber demasiadas conversaciones. No van a poder recibir a todos sus nietos a la vez. Se distraen con facilidad. No se concentran, empiezan una cosa,
y otra, y al cabo del día han empezado 5 y no han acabado ninguna. A modo de resumen, deciros que están mucho más lentos, que se pierden en las conversaciones, que no pueden completar tareas en el tiempo que normalmente podrían, pero probablemente lo que van a llevar peor es el mayor esfuerzo mental. Todo va a requerir más esfuerzo y esto va a exacerbar los demás síntomas. Todo esto va a repercutir en una buena calidad de vida. La literatura médica señala que entre el 16 y el 75% de los pacientes refieren deterioro cognitivo en relación con el tratamiento, que puede durar desde 2 hasta 10 años después de la quimioterapia, aunque lo normal va a ser que desaparezca en los 6 nuevos primeros meses. ¿Y las causas? ¿Cuáles van a ser las causas? Pues las causas van a ser múltiples. Destacar los tratamientos antineoplásicos, pero también la genética, la reserva cognitiva, el propio cáncer y las alteraciones psicológicas. Se ha observado que determinadas células neuronales progenitoras son especialmente sensibles y vulnerables a los tratamientos antineoplásicos. Y van a existir una serie de factores de riesgo. La exposición a altas dosis, como le sucede a los pacientes trasplantados, los tratamientos con múltiples agentes quimioterápicos, la utilización combinada de radioterapia y de quimioterapia y la administración intratecal. Los siguientes fármacos se han relacionado con déficit cognitivo: metotrexato, 5-FU, ciclofosfamida, dosorubicina, cisplatino, carmustina y citarabina. También los trastornos hormonales, ya que tanto los estrógenos como los andrógenos producen efectos antioxidantes y neuroprotectores. En algunos pacientes de cáncer se produce fallo hormonal como resultado del tratamiento. Como los receptores de estrógeno se pueden encontrar en muchas áreas cerebrales, su déficit puede determinar un funcionamiento cognitivo subóptimo. Respecto a la predisposición genética, decir que en determinadas personas que tienen determinados genes van a ser más vulnerables a este tipo de déficit. Hay síntomas que pueden estar motivados por otros factores relacionados con el cáncer y que se van a entremezclar produciendo un aumento de este déficit, como por ejemplo ocurre con la depresión, que puede afectar la memoria de corto y largo plazo, la función psicomotora y el recuerdo de la palabra. También la literatura científica señala la ansiedad generalizada, que parece estar vinculada a un deterioro cognitivo. La astenia también puede afectar a lo cognitivo, aunque tanto los síntomas como los mecanismos van a ser distintos. Otro factor son las alteraciones del sueño. Más del 50% de los supervivientes de cáncer las tiene y refieren problemas de memoria, de atención y de concentración. Y llegamos al diagnóstico. ¿Cómo se va a diagnosticar? El diagnóstico es complejo y se están utilizando distintas pruebas. La resonancia magnética cerebral funcional, que va a medir los cambios metabólicos que se producen en la zona activa del cerebro. Aquí podéis ver una imagen abajo de lo que sería una resonancia funcional. El PET cerebral sería otra prueba que va a medir los cambios funcionales a nivel cerebral. Aquí podéis ver las distintas imágenes. En la parte de abajo veis un PET normal frente a otro con un deterioro cognitivo leve. Veis que han disminuido la zona roja.
Y luego en la figura de la derecha veis una que tiene una flechita arriba. Bueno, pues esto está indicando que un sujeto con un APOE 4 positivo es vulnerable a sufrir deterioro cognitivo. Y también la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica son más prácticas y asequibles en nuestro medio. Además, nos va a permitir en la realización de la entrevista comprender la angustia del paciente y la percepción de su problema. Esta evaluación neuropsicológica se acompaña de esta entrevista, pero también de los conocidos test neuropsicológicos. Y ya para terminar, los tratamientos. La investigación está en sus comienzos. Se están ofertando desde intervenciones farmacológicas hasta terapias cognitivas conductuales. Deciros que no obstante no existe una base sólida de evidencia científica, que en primer lugar lo que debemos de hacer es identificar y corregir los problemas médicos subyacentes, si hay problemas endocrinos de tiroides, anemia, diabetes, que estos síntomas sí se pueden controlar y hacen que disminuyan el déficit cognitivo. También el uso de medicamentos como el metilfenidalato, que se utilizan en pacientes con fatiga y con dificultades de concentración, el modafinilo, que se utiliza también como estimulante, y fármacos utilizados en las demencias. No significa que este déficit cognitivo sea una demencia, También se están utilizando estrategias farmacológicas neuroprotectoras, como puede ser la eritropoyetina o los antiinflamatorios. Y, por supuesto, estrategias de intervención conductual, donde tanto terapeuta como paciente van a trabajar juntos para identificar y entender los problemas en términos de la relación que existe entre pensamiento, sentimiento y comportamiento. El uso de la relajación también está indicado en personas que se abruman fácilmente, la hipnosis para el control de síntomas. El ejercicio también va a ser muy importante, pero un ejercicio moderado, no un ejercicio de gimnasio, porque esto va a hacer que disminuyan las complicaciones médicas. Deciros que a veces el daño nos obliga a tener que optar por opciones alternativas a nuestra vida anterior con el fin de adaptarnos. Imaginaros un abogado que constantemente tiene que estar en los juicios, pues lógicamente si tiene dificultad a la hora de encontrar una palabra, a la hora de desenvolverse, tendrá que abarcar de momento su profesión. Deciros además que hacer sudoku o crucigrama entretienen, pero que no sirve para resolver déficit cognitivo por la quimioterapia. Y que espero que hayan aprendido algunas nociones sobre este efecto secundario del quimiocerebro, ya que es bueno saber, porque si no conocen los síntomas no podrán solicitar la atención de su médico. Bueno, gracias, ya he terminado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, como acabo de coger el sitio y ya estoy aquí delante del micrófono, voy a dar las gracias porque hay muchas personas que yo sé que estuvieron interesándose por mí, a los que no he podido saludar y agradecer, porque siempre una llamada, el que alguien te diga, oye, me ha preguntado fulano por ti, pues es de agradecer. Sé que habéis estado rezando, sé que habéis estado haciendo reiki y gracias en mi nombre y en el de mi familia también.
vosotras. Bueno, ahora Diego Villalón les va a hablar del voluntariado. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Villalón, soy trabajador social y en primer lugar quiero daros la bienvenida a todos a esta jornada informativa que desde AEAL organizamos y llevamos a cabo en diferentes puntos de España con un doble propósito. En primer lugar, hacer llegar a los pacientes, a nosotros que somos los pacientes, la información y que sea un idioma accesible, un idioma que entendamos y más que nada que podamos tener tiempo a preguntar a los médicos cosas que en los tiempos de consulta todos sabemos que no tenemos. Y en segundo lugar, que sea un punto de encuentro, que vosotros pongáis cara entre vosotros, que incluso podáis hablar, como después en la pausa de café, y que incluso podéis hacer preguntas fuera de este entorno más oficial a los profesionales que hoy colaboran con nosotros. Por supuesto, dar las gracias en nombre de AEAL, de la Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, a todas las partes implicadas, a los profesionales que colaboran, porque creo que antes dijo José Rodríguez que aquí todos estamos a una. El cáncer es una enfermedad que nos afecta a todos y todos tenemos que estar implicados en ello. Yo antes de trabajador social soy paciente, yo siempre lo digo, a mí me diagnosticaron un linfoma en el año 2003 y el hecho de que hoy sea trabajador social, el hecho de que hoy esté en una organización oncológica está muy relacionado, como entenderéis, no tiene nada que ver. A mí el diagnóstico del linfoma supuso un antes y un después y que han pasado 9 años y todavía lo tengo, no quiero olvidarlo y quiero seguir implicado con los pacientes, por eso la ponencia de hoy. Yo soy trabajador social del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que es una organización que funciona como una federación, ¿vale? Trabajamos a nivel nacional, pero hemos comenzado también a trabajar en el ámbito internacional y que nuestro propósito siempre es defender y proteger los intereses de los pacientes con cáncer. Englobamos a más de 20 asociaciones de pacientes oncológicos, esa cifra cada día aumenta y eso es algo que nos agrada porque lo que procuramos es tener una única voz, que todos mandemos un mensaje coherente y que por primera vez seamos los pacientes los que nos representemos. Antes José Martínez también comentaba que somos expertos, nadie más que nosotros sabe lo que sentimos, sabe nuestra realidad. Los profesionales tienen una labor fundamental porque son los especialistas en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, pero los pacientes somos los que conocemos todas las lagunas que existen, todas las necesidades, todas las carencias y tenemos que aportar esa experiencia. Y por eso nosotros trabajamos para que todas las asociaciones existan, puedan continuar adelante, que la crisis no se las lleve por delante, que cada patología tenga una asociación que le represente y una de las asociaciones que representa, que digamos es miembro de GEPAC, es AEAL, una asociación en la que casi todos los que formamos parte de GEPAC tenemos una implicación emocional muy clara. Aquí en primera fila tengo a Natalia, que es la responsable de Relaciones Corporativas de GEPAC, que como yo, viene también de ser muchos años voluntaria de AEAL y ella también es paciente de linfoma. Entonces, mi propósito aquí es más que nada deciros los servicios que tenéis en AEAL y, por supuesto, animaros a que si ahora o más adelante queréis implicaros con nosotros o otras asociaciones, que lo hagáis, que es muy importante que estemos unidos. Yo, mi labor en AEAL es totalmente voluntaria, soy coordinador de voluntarios. ¿Y por qué? Porque yo quiero continuar mi labor voluntaria que empecé en el año 2004, por la evolución que ha tenido esta asociación. Cada año vas viendo que esto va para adelante, que vas viendo que nos van teniendo en cuenta, que vamos teniendo un hueco. Y eso es algo que siempre queremos. En el año 2002 se creó con un grupo de pacientes que simplemente vio la necesidad de crear un grupo de personas que nos representara a los afectados oncomatológicos. No lo he dicho, pero afectados siempre metemos a familiares, amigos, etcétera. No creo que haya nadie que diga que un paciente sufra más que algún familiar, porque, por ejemplo, mi madre lo pasó mucho peor que yo. Entonces, ahí está la clave y por eso nosotros siempre luchamos tanto para que se detecten las necesidades en los pacientes como en los familiares. Y en el año 2002 empezaron a trabajar como una asociación de afectados por linfoma. Ya a lo largo de los años ya se fueron incluyendo mieloma, leucemia, síndromes mielodisplásicos y síndromes mieloproliferativos, englobando cualquier enfermedad oncomatológica. Y únicamente el ámbito de actuación fue en Madrid. Y en el año 2005 fue una clave fundamental
la creación de delegaciones territoriales. Aquí tengo a mi compañero Fernando, que está al fondo, que es el delegado de Cádiz, que él lo conocerá muy bien esta fecha, porque fue cuando de repente a diferentes personas que estábamos en diferentes puntos de España, en mi caso Cantabria, nos juntamos en Madrid y dijimos, vamos a poner esto en marcha en diferentes provincias. Hay que hacer llegar esto a los pacientes y familiares. Y eso es un punto muy importante, y a día de hoy el porcentaje de socios, por ejemplo, personas implicadas que hay en Madrid comparado con otras, pues ya se va igualando. El año 2006, fundamental, fuimos declarados por el Ministerio de Interior de interés público. Ahí ya se está viendo que estamos haciendo las cosas bien y se nos empieza a reconocer. Y eso implica que promovemos un interés general, porque no solo trabajamos por los pacientes y familiares de hoy, también por los de mañana. Actividad abierta a todos, por supuesto. Nuestras actividades son siempre gratuitas y siempre requerimos, animamos a hacerse socios para aumentar la representación. Y, por supuesto, contamos con los medios adecuados y una organización idónea para llevar todas estas actividades a cabo. En el año 2010, muy importante, nos adherimos a GEPAC, donde ahora mismo pertenecemos profesionalmente tanto mi compañera como yo. Es muy importante porque en ese momento empieza a profesionalizarse. Es importantísimo que los pacientes estén implicados, que haya voluntariado, pero para que una organización se mantenga también tiene que haber profesionales que dediquen jornada completa a esto. ¿Para qué? Para que la administración, las empresas, la sociedad en general, los profesionales sanitarios nos respeten, que vean que somos profesionales, que no solo hacemos una cosa por el bien de los pacientes, sino que además la hacemos bien. Y el momento que nos adherimos a GEPAC, que se creó GEPAC, eso fue un punto muy importante. Y, por supuesto, el año 2012 en el que estamos, que a día de hoy somos todos estos. Es decir, somos un grupo de personas que trabajamos en diferentes áreas, área de psicología, área de atención social, asesoramiento jurídico, relaciones corporativas, diseño gráfico, área de comunicación. ¿Para qué? Para que nuestra labor llegue más lejos todavía y se nos tenga en cuenta en todos los proyectos, programas, planes que nos afecten a los pacientes. Ahora os voy a explicar un poco qué servicios disponemos y que están a vuestra disposición, ¿vale? Para que nos ubiquéis. Atención social, en este caso todos estos servicios son de GEPAC y por proyección son de AEAL y de las demás entidades. Pues atención social, hacemos una orientación sobre los derechos, sobre legislación sanitaria, procesos de incapacidades, que eso es algo que está llegando muchas demandas sobre ello, temas de minusvalías. Más que nada, muchas veces es reducir incluso el impacto, a veces que se ponen en contacto con nosotros y no saben lo que demandan, pero necesitan un apoyo. También asesoramiento jurídico, fundamental, más que nada para asesorar en determinados casos que no sabemos qué hacer, segundas opiniones médicas, ¿qué es eso? O puedo cambiar de médico, puedo cambiar de hospital. Pues bueno, nosotros no solo informamos, sino que también asesoramos. Siempre nos basamos en la confianza en el médico, siempre en la confianza en el médico. Y sí ahora mismo, como están las cosas, es fundamental contar con un asesoramiento jurídico para que nos pueda dar información veraz. Atención psicológica especializada en oncología, psicooncólogos. Sí que tenemos varios en diferentes partes de España que hacen no solo talleres y actividades, sino que también dan atención individualizada. Aquí, por ejemplo, en Cádiz contamos con la colaboración de Antonia, que gracias a ella se hacen talleres y que os animamos también a participar. Apoyo emocional. Lo he puesto en cuarto lugar, pero a lo mejor debería estar el primero, porque es fundamental. Es decir, nadie, como he dicho antes, nos entiende más que nosotros mismos. El poder hablar con una persona que está pasando una situación parecida a la nuestra no requiere empatía, porque es que lo has vivido, sabes lo que puedes decir, lo que no puedes decir. El tema de, pero no llores, es que me apetece llorar. Es decir, me apetece llorar y muchas veces estamos como queremos evitar que esa persona llore, pero es que a lo mejor está bien que esa persona llore. O tranquilo, que no va a pasar nada. Cuando tú eres paciente y lo oyes, dices, ¿qué me aseguras tú? Es decir, ¿qué me aseguras de que no va a pasar? Entonces, esos mensajes son de ánimo, pero a veces, en momentos clave, necesitamos a alguien que nos simplemente esté callado. Entonces, pues este apoyo entre pacientes es bastante clave, vamos. AEAL Conecta es un servicio que hacemos. Muchos pacientes pasan épocas muy prolongadas en el hospital y consideramos que una manera de hacerlo más llevadero, pues ahora mismo es tener un ordenador con conexión a internet, etcétera. Eso para personas que yo no he estado, pero que han estado mucho tiempo en el hospital puede venir bien y no todo el mundo tiene los recursos para tener un ordenador. Y, por supuesto, trabajamos mucho en el ámbito de la información y formación. Queremos pacientes y familiares capacitados. ¿Qué significa eso?
que sepamos qué recursos disponemos aquí dentro, pero también fuera. Es decir, que podamos afrontar la enfermedad. Por supuesto que vamos a pasar malos momentos, pero hay claves para mejorar la calidad de vida. Aquí no es me diagnostican una enfermedad, tengo que pasar por una quimioterapia y la voy a sufrir. Yo siempre digo lo mismo, y yo, no te pongas eso en la cabeza, no te fijes de que vas a sufrir con la quimioterapia. Puedes, pero tienes también maneras de prevenirlo y paliarlo. Entonces, hábitos saludables, etcétera. Entonces, tenemos la revista El Informa, que ahora mismo sí que no la estamos editando, pero que contamos con diferentes números que tienen información actualizada. Y dentro de poco empezaremos con los newsletters, que va a ser información, ¿vale? No es una revista, pero va a ser un dossier con información de lo que vamos haciendo para animar a la gente a participar. AL Explica, lo tenéis en la mesa, mis compañeros voluntarios también han estado ahí entregándose información. Son libros prácticos elaborados siempre por profesionales sanitarios y que nos pasan por nosotros para únicamente hacerlo en un idioma accesible. Nos lo pasan los médicos y decimos, esta palabra no la entiendo, esta palabra no lo entiendo, para que podamos, para que todos los pacientes que lo leamos, pues podamos captarlo. Seminarios online, trabajamos mucho en la llamada formación 2.0. Está siendo fantástico, porque es como hacer una jornada informativa, pero a través de Internet. No tienes que desplazarte, no hay problemas de ámbito geográfico, de disponibilidad, y mucha gente está hospitalizada y tiene derecho también a recibir esa información. Todos estos también, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, o ahora mismo estamos ampliando el espectro de profesionales, porque ahora mismo en el ámbito de la salud hay muchos profesionales implicados. Jornadas informativas. El jueves se hizo una en A Coruña, hoy aquí en Cádiz, el miércoles en Bilbao, el día 27 en Santander. No paramos. El día 5 hacemos una en Madrid de cáncer de mama. A finales de octubre, síndromes midisplásicos en Madrid. Es fundamental, como os comentaba antes, que estemos todos en una misma sala hablando de estas enfermedades en un idioma que entendamos y además que nos pongamos cara. Actividades de divulgación, por supuesto, mesas informativas, actos en la calle. Hay que concienciar a la gente, decir, estas enfermedades existen, señores. Existen. Y estos son los síntomas, porque todos sabemos que detectar los síntomas a tiempo es genial para un diagnóstico precoz, lo que significa un mejor pronóstico. Entonces, nuestro compromiso también es dar esa información a la sociedad en general. Y también material informativo, folletos, etcétera, que tenéis en esa mesa y plataformas online. Pues la página web, donde podéis encontrar información actualizada, y vuelvo a decir, no elaborada por nosotros, sino por profesionales capacitados para ello y un idioma entendible, pero también tenéis Facebook, Twitter, tenéis un canal de YouTube donde tenemos un vídeo sobre el proceso de autotrasplante, etcétera. Todo con un doble propósito, como he dicho. En primer lugar, la capacitación del paciente y sus familiares. Que contemos todos con los recursos, los necesitamos, tenemos que tenerlos. Entonces, es un proceso que al principio puede ser complicado. Cuando te diagnostican un cáncer ¿qué es todo esto? ¿Y quién soy yo aquí? De repente toda tu vida cambia. Entonces es un proceso que hay que seguir dando pasos, pero que es posible afrontar de una manera positiva la enfermedad. Cuando digo positiva, es realista también, ¿eh? O sea, yo el falso positivismo creo que puede estar mal enfocado. Hay que ser realista con un enfoque positivo. Y también, fundamental, un trabajo que estamos haciendo ya en los últimos meses, años, pero es que queremos estar en el centro de toda la toma de decisiones. Siempre. Si se elabora un plan estratégico, si se elabora una estrategia de intervención, si se elabora un proyecto que nos afecte, una medida legislativa, ¿estamos aquí? Si estáis llamando a colegios de médicos, si estáis llamando a estas entidades, estas organizaciones, los pacientes oncológicos estamos aquí. Es decir, podemos dar nuestra opinión, somos expertos en lo que sentimos. Y para ello necesitamos voluntarios. Nuestros voluntarios en AEAL se caracterizan especialmente por ser la gran mayoría, la inmensa mayoría, pacientes y familiares. No hacemos campañas de voluntariado en la calle, ni hacemos captación de socios en la calle, porque queremos que la gran mayoría sean pacientes y familiares, que nosotros nos representemos. Y creemos que un voluntario que haya pasado por una situación similar en sus propias carnes, de haber tenido una enfermedad, o de alguien muy cercano o amigos, es un voluntariado más eficaz con otros pacientes, porque tenemos un compromiso con los pacientes todos. Entonces sí que necesitamos voluntarios y que nosotros nos encarguemos también de hacerles un seguimiento, estar a su lado, apoyarles, etcétera. ¿Qué es el voluntariado? Muchas veces se piensa que uno sabe exactamente lo que es ser voluntario, pero luego es un poquito más complejo de lo que puede parecer. Aquí en esta charla tampoco pretendo convenceros para ser voluntario, sino que sepáis un poco la labor que hacemos en AEAL con nuestro equipo de voluntarios. Somos bastante responsables en ese sentido.
un voluntario tiene que hacer una actividad, una acción totalmente altruista, solidaria y libre, es decir, no coaccionado por cuestiones varias, sino que simplemente tiene que ser un proceso de reflexión previo, es decir, creo que puedo, quiero. Es un poco ahí que cada uno reflexione y, por supuesto, sin contraprestación económica y que se desarrolle a través de organizaciones, en este caso privadas. Aspectos positivos. Consideramos que el ejercer un tipo de voluntariado, que hay muchas funciones y no es que el voluntario vaya a hacer todas, aquí no se trata, es decir, un poco se adecúa a cada persona. Creemos que tiene una acción terapéutica. Ayuda al proceso de afrontamiento y de adaptación de los pacientes, porque el proceso no es solo durante la enfermedad, sino es después de la enfermedad, y creemos que es una manera de que los pacientes afronten mejor su situación, de que hablen con otras personas, de que se sienten capaces y de ayudar a otras personas. También un apoyo más eficaz, cuando hay muchísima gente contacta conmigo, en este caso, porque quiere hablar con otros pacientes. Ni más ni menos, quiere hablar con tus pacientes, quiere recomendaciones. Tengo un linfoma no Hodgkin de células T, tengo problemas en la piel, me gustaría ponerme en contacto con alguien que le haya pasado lo mismo. Pues si tengo un voluntario que ya en su momento ha sido formado y ha tenido una situación similar, les pongo en contacto. Una persona de leucemia mieloide crónica que haya sido madre. Porque yo soy joven, estoy con un tratamiento y no sé si voy a poderme quedar embarazada o no. No sé qué implicaciones tiene dejar de tomar el tratamiento durante un tiempo. Entonces, ese tipo de cosas es muy positiva. Intercambio de consejos mutuamente beneficioso, tanto para los pacientes como para los voluntarios pacientes. Es muy positivo. Ser voluntario es ayudar, pero es también que le ayuden, porque para mí es un auténtico placer. Ahora mismo estamos metidos en mucho ritmo de trabajo y hace 2 semanas participé en un grupo de apoyo coordinándolo. Yo he coordinado grupos de apoyo desde los 24 años y desde hace tiempo no había hecho ninguno. Y para mí fue muy emocionante, porque aprendo muchísimo. Porque lo que tenemos que trabajar es que podamos superar la enfermedad en todos los sentidos, pero la perspectiva la tengamos siempre. Y es lo que quiero, lo que pretendemos siempre. Y pacientes y familiares como sujetos activos. Creemos que el voluntariado ayuda al rol de sujetos activos. Queremos olvidar un poco el paternalismo unidireccional que existía antes en cuanto a los profesionales y los pacientes, la administración y los pacientes, la gerencia de los hospitales y los pacientes. Queremos tener voz, simplemente, y conseguir así mayor representatividad, que podamos tomar decisiones o que podamos influir en esa toma de decisiones, y la propia capacitación del voluntario, que es fundamental. Y satisfacción y aprendizaje. La satisfacción de... Todos los voluntarios dicen lo mismo, es una frase que la habréis oído seguramente, pero yo haciendo voluntariado recibo más de lo que doy. Es totalmente verdad. O sea, lo dice la gran mayoría de personas y es verdad, es muy gratificante. Y aprendizaje total. Precauciones. Somos conscientes que trabajamos en una realidad complicada, porque un diagnóstico de un cáncer es muy específico de cada persona y hay que tener en cuenta muchas cosas. Y respetamos mucho el ámbito privado de cada persona y su familia. Las problemáticas que puede tener, los riesgos. Es muy complicado que un voluntario no formado de repente vaya a hablar con determinadas personas y pueda dar una información demasiado optimista, no realista, a ver si va a dar información médica que no le corresponde, a ver si va a hablar de su caso tan drásticamente que la otra persona va a pensar, ostras, esta persona me está diciendo esto y a mí no me están dando este tratamiento. Y tenemos muchísima precaución ahí. Componente emocional, hay que tenerlo en cuenta, es decir, muchas personas, pacientes en remisión o en tratamiento quieren ser voluntarios, pero a lo mejor no es el momento, ¿Por qué? Porque luego significa empezar a acudir a jornadas informativas, a hablar con pacientes, a ir a hospitales. Y puede ser, yo siempre se lo digo a los voluntarios, nosotros nos preocupamos por las familias y los pacientes, y vosotros sois pacientes y familia, entonces siempre estaremos atentos, siempre, pero es muy complicado poder hacer un seguimiento, por ejemplo, a un voluntario de Cádiz, por ejemplo, en este caso, un seguimiento muy exhaustivo y ver si realmente le está siendo positivo o no el voluntariado. A mí me preocupan muchísimo los voluntarios, lógicamente, no quiero que esta acción voluntaria les repercuta negativamente, entonces hay que tenerlo en cuenta. Confidencialidad, fundamental.
hay que decirlo muchas veces. Ciudades pequeñas, no decir si estamos en un grupo de apoyo y de repente conoces el nombre de la otra persona, ¿vale? Es decir, tener muchísimo cuidado. Yo siempre también lo digo, yo me he encontrado a veces a gente que ha estado en grupos de apoyo y me lo he encontrado en Santander, en mi ciudad, yo no le saludo hasta que me salude. Y si me saluda, no inicio una conversación relacionada, porque a lo mejor está con un compañero de trabajo que no lo sabe, por ejemplo. Responsabilidad absoluta, como comentaba antes. Cada paciente tenemos una particularidad y una gravedad y no podemos meternos en ella. No podemos juzgar a nadie. Cada uno afronta la enfermedad como quiere y como puede. Entonces, tenemos que ser muy responsables con eso. No dar información médica. No somos médicos. Antes, como comentábamos, los pacientes somos expertos, sí, pero en un ámbito de la enfermedad. En otros no. Entonces, tenemos una tendencia a veces de hablar mucho de los tratamientos que tenemos nosotros y contar nuestra experiencia de la manera generalizada. Es como, esto es así, no, esto ha sido en tu caso. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. No tener informes médicos de otras personas también, porque es muy habitual, muchos pacientes lo que hacemos es: necesito ayuda, no estoy seguro, no sé qué me está contando mi médico, por favor, te doy el informe médico, échale un ojo porque tú tienes experiencia y además tienes una asociación detrás, mira a ver. No podemos quedarnos con informes médicos. Entonces, nuestra responsabilidad es informar los cauces que hay que seguir para una segunda opinión médica, para tranquilizar a la persona en cuanto a la situación en la que está viviendo, porque a lo mejor es falta de confianza en el médico, pero a lo mejor no en el tratamiento. Evitar conflicto con profesionales sanitarios, lo mismo. Tenemos que encontrar nuestra área somos nosotros. Y una cosa es que queramos ejercer influencia en la toma de decisiones, pero no meternos en la labor de los profesionales sanitarios. Siempre lo digo, en cuanto a la labor, siempre de puertas adentro. Si vemos que hay algún problema, para eso hay comités en los hospitales y solicitar que podamos estar presentes y en un ámbito interno poder proponerlo, pero no entrar en conflictos. El área de los médicos, el área de los médicos, de psicólogos es de los psicólogos y a veces es complicado. Declaraciones polémicas, igual. En voluntariado siempre, no solo en AEAL, en cualquier asociación de pacientes siempre tenemos que representar a la entidad de la que estamos hablando. Entonces hay que tener cuidado con manifestaciones políticas, religiosas, ahora mismo con el Real Decreto. Es decir, tenemos que centrarlos en lo que a nosotros nos interesa. Comunicación con otros pacientes y familiares, fundamental. Es decir, si un paciente quiere ser voluntario, un familiar quiere ser voluntario, tiene que aprender una serie de pautas que todos conocemos, pues la hemos vivido. Yo no sé, como os comentaba antes, si os suena lo de no llores, no tengas miedo, tal. Es decir, si nosotros, una cosa que nos caracteriza como voluntarios es que somos pacientes y familiares, se espera de nosotros que ese tipo de comentarios pues no los hagamos, porque muchas veces creas una barrera de comunicación ahí tremenda. Y siempre también respetar los fines y los protocolos de actuación. Es decir, un voluntario no puede hacer lo que le dé la gana. Igual que si es un voluntario en el hospital tiene que respetar la normativa del hospital, en una organización igual. Y ahora brevemente os voy a decir algunas opciones de voluntariado por si alguna vez os interesa. Y vuelvo a decir, esto no es simplemente en AEAL o GEPAC, en cualquier entidad, ¿vale? Siempre estos factores estarán condicionados por una serie de cuestiones, como son las cualidades y capacidades de cada uno. Muchas veces nuestros voluntarios van a medios de comunicación o moderan jornadas informativas. Entonces, muchas veces hay personas que no se sienten cómodas, que no se sienten preparadas. Entonces, esto es un consenso entre el voluntario y la organización. La disponibilidad, absoluto. La actividad de la delegación y número de voluntarios. Cuanto más activa sea una delegación, más posibilidades de hacer cosas hay. Situación emocional, física y social, pues lógico, es decir, si estás en paro, a lo mejor tienes más tiempo a dedicarlo que si estás trabajando. Si estás mal psicológicamente y estás muy encerrado en tu casa, no es el momento, o sí. Y situación física, pues si estás hospitalizado, si tienes muchas secuelas, si tienes muchos efectos secundarios, pues lógicamente va a limitar. Y siempre todo en función de la motivación que tenga el voluntario y los intereses. Funciones que pueda ser, siempre nosotros como asociación siempre queremos llegar lejos, llegar a los pacientes, a los familiares, pero ya no solo que estén en Madrid, en Barcelona, sino en Canarias, en Galicia, en pueblos, en centros de salud. Entonces para eso necesitamos muchos voluntarios, muchos que vayan a distribuir la información, que soliciten autorización, que hablen con la gente que está ahí, que cojan el pulso, que nos transmitan lo que está pasando. Apoyo testimonial, como comentaba antes, tenemos
somos expertos y la experiencia que nosotros tenemos es muy válida para las personas que van a recibir un diagnóstico nuevo. Necesitan orientación. Un linfoma, ¿qué es un linfoma? Yo por lo menos no tenía ni idea cuando me lo dijeron. Linfoma de Hodgkin, y yo, ¿de quién? Entonces, el hecho de, o linfoma no Hodgkin, entonces tiene que ser mejor. Porque piensas no, entonces dices, no será tan grave. Pero claro, luego vas teniendo información y te va ubicando. Colaboración en organización y desarrollo de eventos, como en este, que contamos, por ejemplo, con Fernando aquí, con su mujer, que muchísimas gracias, por cierto, que están aquí pues coordinando, ayudándonos en tareas, etcétera. Voy a ir más rápido porque creo que vamos justos de tiempo. Actividades de información y sensibilización, como mesas informativas, actos en la calle, etcétera. Labores de representación, fundamental. También, muchas veces tenemos que ir nos invitan a congresos, a ferias, etcétera, y tenemos que llamar a voluntarios, porque claro, nos invitan últimamente a tantas cosas que la labor de voluntario nos parece fundamental, porque además no solo van voluntarios, es que además es paciente familiar, entonces es importante. Propuesta de contactos, búsqueda de información, bienvenido siempre, si se puede hacer una fuente de información de recursos sociales, de personas o contactos, entidades que pueden ser interesantes que nos pongamos en contacto, fenomenal. Y otras tareas, pues las lógicas. Siempre queremos tener un feedback y que la gente nos diga qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, si debemos cambiar la línea. Los consejos siempre son bien recibidos y las propuestas también. Y traducción, ahora trabajamos mucho en Europa, etcétera, no paramos de viajar. Y hay muchos textos que hay que traducir de español a inglés, del inglés a español, y tenemos voluntarios que nos ayudan un montón, y eso es de agradecer. Tareas administrativas, funciones logísticas. Ahora mismo este es el plano de cómo está la situación del voluntariado en España. Los cuadros son delegaciones y las estrellas son donde hay equipos de voluntarios. Somos 170 voluntarios en toda España y necesitamos más, siempre más. Y los requisitos, en este caso para EAL, es ser socio de EAL, que solo es 12 euros al año, ¿vale? Pero siempre decimos que para ser voluntario, si no se dispone de ese dinero, puede haber cuota cero. Ser mayor de 18 años y si ser menor, contar con autorización de los padres, tanto para serlo como para las funciones. Asistir a un curso de formación inicial que hacemos, que es online, que es muy del estilo a lo que estoy hablando hoy, pero que es importante que todos los voluntarios lo conozcan, y firmar un acuerdo de voluntariado que lo que es bueno para los voluntarios es porque les cubre, tiene un seguro de responsabilidad civil y accidentes y por supuesto ya después pues cumplir las cláusulas, que son básicamente responsabilidad y seguir un poco el criterio de la asociación. Y muchísimas gracias a todos. Ahora es la pausa café, que es en la cafetería de personal, ¿vale? Que es en el pasillo a la izquierda y luego a la derecha, que podéis hacernos todas las preguntas que queráis, tanto a mi compañera Natalia como a mí o a Fernando, mi compañero delegado, y que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, que nos tenéis para lo que queráis. Gracias.